Soy Javier Almendros y este es el podcast número 308 de este hueco para hoy empezar a hablar ya de la nueva temporada, ¿no? ¿Quién lo diría? Antes de meternos, ¿no? en faena, recopilando un poco estos 10 días, ¿no? Creo que han sido prácticamente varias cosas, ¿no? Ahora que volvemos a empezar y bueno, que empezamos temporada nueva. Eh, yo creo que lo digo siempre, pero este año también lo voy a repetir. Hacemos los años. El día 8 hace 7 años que empezamos, con lo cual será nuestra octava temporada juntos. Comenzamos yo creo que en aquella temporada 18 que acabamos ganando nuestra última Super Bowl. Desde ahí todo cuesta abajo, básicamente. Y esperemos remontar, ¿no? Esperemos que la pendiente este año se vuelva positiva. Con lo cual, súper ilusionado con este año y esta nueva temporada. Mucho más que en otras. Aunque en algún momento me podrías escuchar evidentemente crítico o alguien incluso piense que estoy pesimista, al final lo que intento es poner un poco el contrapeso o decir lo que no me parece que esté correcto, y puedo a lo mejor ser, digamos, hablar o fijarme mucho más en lo negativo que en lo positivo. Entonces, bueno, pero creo que y al menos así estoy, ilusionado con la temporada que comienza. Se me ha hecho tremendamente corto, como últimamente. La Super Bowl en febrero te deja entre comillas, vacío, porque al principio lo llenas con agencia libre, cortes, draft, luego ya los entrenamientos de primavera. Es cierto que cada vez me pasa más, ¿no? El rellenar esos mes y medio, ¿no? Hasta que comienza Training Camp. Una vez ha bajado un poco, ¿no? El suflé del draft me cuesta muchísimo, cada vez más, no sé por qué, porque creo y tengo cosas por las que hablar, pero bueno, es verdad que ahí queda un mes, de mitad de junio a mitad de julio, que me tengo que proponer esta temporada, que seamos capaces de llenarlo. La fantasy me cubre también muchísimo hueco, sobre todo en julio, el training camp, las vacaciones me dan la oportunidad de volver a conectar y de hacerlo pues como este año, ¿no? Con repetitividad, con constancia, y hablando además de cosas que me gustan. Y ahora empezamos de nuevo, ¿no? El desaparecer estos días ha sido por temas de trabajo, ¿eh? Nada fuera de lo común, pero bueno, la idea sigue siendo la misma, más o menos, durante esta temporada, los lunes, martes, con el podcast, hablando de lo que ha sucedido en el partido, la previa el domingo normalmente a las 6, sea el partido a las 7 o sea a las 10, vamos a intentar mantener eso. Le tengo que dar una vuelta porque mucha gente lo está haciendo en YouTube. No sé si sigue valiendo la pena mantenerlo en Twitch, pues sobre todo por alguno de vosotros, ¿no? Que sí que me habéis encontrado en YouTube, y que probablemente a lo mejor Twitch no lo tenéis tan cómodo o tan usado o tan conocido, con lo cual le tengo que dar una vuelta. Y luego evidentemente el crecimiento en contenido en YouTube, el sentirme que también ha crecido en cierta manera y me ha expandido, ¿no? A gente a la que probablemente no haya llegado y que me está conociendo gracias a YouTube. Creo que va a continuar, evidentemente, pero que primero os lo agradezco porque el podcast, evidentemente, dentro de lo que es, sigue creciendo, tanto en sonido como en vídeo. Sigo teniendo, digamos, una pendiente. Si hablaba antes de la pendiente positiva, ¿no? Del equipo, pues quiero agradeceroslo, porque realmente está la cosa creciendo y bueno, me siento querido por vosotros. No tengo grandes críticas además, con lo cual se agradece, o al menos cuando las hay debatimos y sin más, con lo cual perfecto, ¿no? Para el mundo en el que estamos, perfecto de momento. Veremos a ver si esto, creo que sí, imagino que sí. Y luego
la continuidad, espero, de seguir haciendo contenido corto cuando pasen algunas cosas. Yo no me voy a comprometer porque, como ya os digo, ¿no? La vida normal, usual que comenzamos ahora en septiembre, con niños para arriba, colegios, trabajos y otras actividades que evidentemente también llenan mi vida más allá del fútbol, no sé hasta dónde me darán, pero sentarme aquí antes de acostarme y poder grabar 10 o 15 minutos si ha sucedido algo interesante, creo que sería bueno, ¿no? Y mantendríamos un poco también la actualidad, ¿no? Que se pierde en cierta manera. Si no grabo el podcast, además, como ahora, ¿no? Que tardo a lo mejor 10 días, o si simplemente lo dejamos desde el lunes, martes hasta el domingo, que hacemos la previa, pues se nos escapan muchas cosas. A diario sé que es imposible. Yo no soy capaz de estirar tanto, digamos, el chicle. Creo que las noticias, espero además que no nos den como para tanto, que sea todo mucho más balsa de aceite y que por lo tanto podamos ir viviendo una temporada normal, y con lo cual si hubiera cosas relevantes pues grabaré vídeo, pero comprometerme a cierto contenido de orden diario o por ahí creo que no tiene mucho sentido. Con lo cual ese es un poco mi propósito de esta temporada. Mañana, bueno, estoy grabando hoy a final del sábado, que es cuando he podido grabar de estos últimos 10 días. Mañana domingo, para los que me escuchéis, primero pasaré por la Plaza de Oriente por la mañana, al principio del evento, que empieza a las 3. Querré estar, el plan al menos es estar allí hasta las 5 más o menos. Sabéis que me gusta preparar con tiempo y estar sentado con tiempo para la previa y luego ver el partido en mi casa, con lo cual pues iré a verlo. Igual os grabo algo, también Spanish Ball también está hablando para grabar alguna cosa, ya veremos. O sea que si alguno estáis por allí os veré entre las 3 y las 5. Es un evento en la Plaza de Oriente de la NFL y bueno, probablemente ya calentando motores, ¿no? Para el partido de Miami a mitad de noviembre, más o menos, el 16 creo que era. Y evidentemente por ese lado el luego engarzar, ¿no? Con la previa, que será a las 6, para ver luego el partido a las 7 y preparar algo. Mi intención también es grabar, porque yo creo que ha tenido buena acogida toda la parte de resumen rápido, de no esperar a lo mejor al podcast de más detalle, sino a lo mejor en caliente, aunque yo tomo notas, pero bueno, no hacer el podcast así de rápido y tan en caliente, que yo creo que es mejor asentarlo, o al menos yo así lo pienso, y por eso nunca lo he grabado justo después de que se produjera el partido, pero sí que a lo mejor puedo grabar 10 o 15 minutos diciendo un poco lo que pienso. Igual tengo que pensar si en directo o no, pero bueno, mañana veremos. Como os he dicho, llevo 10 días y no he podido un poco centrarme. Así que lo primero, muchísimas gracias a todos los nuevos que habéis estado por aquí, a los que lleváis alguno desde hace 7 años, que quién me lo iba a decir, que esto iba a durar tanto y que aún así todavía seguiría creciendo. Es una maravilla, ¿no? Que este deporte, que le tenemos tanto amor, pues que vaya creciendo dentro de la afición española y probablemente hispana, con lo cual también por ese lado muy interesante, ¿no? Que quién me iba a decir, ¿no? Yo ya tengo a veces conversaciones de fútbol americano en el trabajo, o sea que cosas así eran para mí impensables, así que bueno, poco a poco vamos disfrutando, ¿no? En comunidad. Además ahora con el tema de la ELF, aquí en Madrid también ha sido, yo creo, un brote, ¿no? Poco a poco, con un crecimiento claro, ¿no? Entre la temporada primera del año pasado y esta, en cuanto a asistencia, seguimiento y movimiento, y eso al final tiene que tener su culmen también con el partido, aunque sea de Miami, pero con el partido de la NFL en el Bernabéu. Así que nada, muchas gracias a todos los que todavía estáis por aquí, y bueno, pues disfrutar de esta temporada que se hace corta, si corta se nos ha hecho estos 5 meses, ¿no? Desde febrero hasta ahora,
más o menos julio, en el que hemos empezado a tener cierto contenido, y si ya metemos septiembre, pues son 7 hasta que tenemos fútbol de verdad otra vez. Imaginaros lo corto, ¿no? Que el tobogán, bueno, de parque acuático casi, ¿no? Que vamos a vivir en estas próximas 18 semanas de temporada regular, para luego tener un mesecito más gracias a los playoffs. Ya veremos si con o sin New England, veremos a ver. Metiéndonos ya en harina, intentando recopilar un poco, aunque mañana también pondremos un poco en contexto todo por ser la primera jornada en la previa, pero sí que le daba una vuelta a cómo plantear este podcast, y me surgió hablaros de todo el tema de la construcción de la plantilla que habíamos hablado con el 53, pero que nos habíamos dejado después del directo, que sucede pues eso, hace como 10 días. Nos habíamos dejado toda la parte de los movimientos posteriores, que los ha habido, la salida de Baker, Kendrick Bourne, incluso Jabril Peppers, el destrozo a los símbolos, primero, capitanes históricos del equipo que quedaban y que eran miembros de la plantilla en 2024, es completo. Con la salida de Peppers ya ni uno solo de los capitanes queda de la temporada pasada. Con los movimientos de hoy, saliendo Jeremiah Farms, creo que la mitad de la plantilla prácticamente es nueva. Son jugadores que no eran parte de la plantilla de 2024. La mitad de los jugadores del año pasado están fuera ya de la plantilla del draft. Solo queda Kaidan Wallace y Drake May. Y Kaidan Wallace, en un movimiento de posición, fue drafteado en tercera ronda como tackle, y hoy está aún peleando por una posición en el roster, porque dudo que ahora mismo sea titular. Está jugando por una posición en el fondo del roster como guard. Salida de Cole Strange, primera ronda de hace unos años. Salida de agentes libres que fueron renovados, como Peppers o Kendrick Bourne el año pasado. Las dudas con gente como Dagger, también pagado. Prácticamente solo Onwenu de aquel plantel, ¿no? Que debería haber sido la base, porque en ella te estabas gastando el dinero el año pasado en la agencia libre. Se mantiene con cierta relevancia como titular, al menos en la plantilla. No ha sido capitán, evidentemente. Y viendo el fondo del roster con tal cantidad de cambios en Practice Squad, que no voy a entrar, pero prácticamente nuevo entero, más de la mitad con los jugadores, cambios incluso hoy, cortando como os he dicho, ¿no? A Jeremiah Farms, recogiendo 3 jugadores en waivers para construir roster, y más, ¿no? Podría poner 1000 ejemplos. Al final me estoy armando, digamos, de la razón para justificar que el trabajo que se había hecho, más allá incluso de Belichick, para mí es nefasto en toda la parte de construcción de plantilla. Evidentemente, el año pasado ya no estaba Belichick, la plantilla la construyeron otros, y esos otros hicieron un auténtico fiasco, tanto en el draft, como os he dicho, 2024 ya no está Belichick para draftear, como por la agencia libre, en la que no se consigue prácticamente traer a nadie, como evidentemente también en esas renovaciones. El fondo del roster de este año me pone dudas también, que hayan puesto evidentemente a un número 2 al lado de Elliot Wolf. Sigue compartiéndose para mí como una medida de mitigación de un riesgo que está ahí, y es claro, y es que Elliot Wolf no lo está haciendo bien y no lo ha hecho bien, y que todo el trabajo que hemos tenido durante esta pretemporada evidentemente ha traído jugadores importantes como Carlton Davis o Milton Williams, pero más allá de los titulares, desde mi punto de vista, ya os lo dije, la construcción de plantilla no se ha hecho bien. No se ha drafteado a jugadores. Parece que el único éxito es Trevion Henderson, y tengo la sensación de que fue
un, un plan B o un plan C, ni siquiera era la opción principal en esa segunda ronda. No se ha conseguido sacar talento más allá de el hipotético futuro de Jared Wilson en una tercera o cuarta ronda. No tenemos una sorpresa de, oye chicos, que este jugador que pinta bien, que como lo que estamos escuchando, ¿no? De Trevelyan Henderson, que está todo el mundo hablando que tiene pinta de estrella de esta liga. ¿Cuánto teníamos desde escuchar eso, ¿no? Hay otros equipos que acaban sacando talento, lo hemos visto con Pucanacua, por ejemplo, con los Rams, o cuando Thielen, antes Cooper Cup, mil jugadores acaban saliendo, Camara, acaban saliendo de terceras y cuartas rondas. Cuando tú das el golpe en un draft, acertando ya no solo la primera, sino probablemente una segunda y sacando talento en tercera y en cuarta, es cuando tú reconstruyes un equipo. Y es lo que necesitábamos nosotros viniendo del pozo en el que estamos. Si no acertamos, el pozo seguirá ahí, porque la agencia libre, ya lo habéis visto, en ciertas posiciones no nos va a dar nada de lo que necesitemos, o al menos al talento que necesitamos. Ya no digo al precio, porque evidentemente el precio siempre se va a tener que sobrepagar. Ya lo hemos visto, el ejemplo de Milton Williams es clarísimo, y ya veremos el porcentaje de snaps y de uso que le podemos dar. Con lo cual, la creación del equipo, voy a confiar en que venga de parte de Vrabel y de su plantel con la reconversión cultural. Que las victorias en el campo, que la seriedad demostrada de nuevo en una franquicia que ha perdido, creo, todo el respeto desde los últimos años de Belichick hasta este último de mayo, por el resto de la liga, por los jugadores, por los entrenadores incluso, se vaya recuperando y eso nos vaya dando más opciones, y evidentemente la capacidad de ir trayendo jugadores, pero hay que acertar en el draft, hay que saber dar el golpe en los undrafted, como hemos dado a lo mejor con Efton Chism, que había mucha gente que veía que era una posibilidad de jugador, ¿no? de NFL, aunque no corriera las 40 a una grandísima velocidad. Con lo cual creo que tenemos que empezar a pensar en todo eso, que es Vrabel el que puede cambiar esto. Y por ese lado, lo ligo ya con el comienzo del podcast, la salida de jugadores como Peppers, como Kendrick Bourne, por ejemplo, también, más la de Peppers probablemente, pero se han ligado mucho a la parte del esquema. Vale, no digo que no, pero creo que Peppers, aunque no cuadrara con este esquema y fueran jugadores, Peppers y Dagger prácticamente de otro tiempo, estos híbridos que a Belichick le encantaba tener, como un híbrido entre safety y linebacker que pudiera hacerte muchísimas cosas. Es verdad que este tipo de jugadores ya no son tan específicos en el nuevo sistema, que también lo quiero ver, porque creo que Terrell Williams ha estado escondiendo un poco a qué quiere jugar, pero que creo que hemos sobrevalorado en cierta manera el tema del esquema para justificar lo que yo creo que viene por un tema más cultural, como se estaba diciendo antes. Creo que Vrabel está intentando desde su lado hacer su parte del trabajo, la que Elliot Wolf creo que todavía no ha conseguido hacer, y es construir una franquicia que vuelva ya no solo a ganar, sino principalmente a ser respetada, y a que tengamos ese marchamo al menos de equipo duro como tenía Tennessee, y a partir de ahí luego empezar a construir. Pero lo primero que habría que hacer es eso. Se podría haber hecho acertando en el draft, se podría haber hecho evidentemente trayendo ciertos jugadores en agencia libre, que creo que se ha hecho, espero, jugadores como Spillane, evidentemente, siendo capitán ya en su primer año, evidentemente lo pone. Harold Landry también está clarísimo puesto ahí, es el cambio cultural y parte de la firma. Mac Hollins, por ejemplo, creo que es otro jugador que viene también con un gran componente de cambio cultural en la franquicia, pero a partir de ahí tendremos que ver si el equipo realmente, todo esto, que solo Vrabel creo que está
poniendo encima de la mesa, se acaba convirtiendo en victorias, porque al fin y al cabo esa seriedad te la tiene que dar el campo, ¿no? Y no es baladí el ver cómo saca jugadores casi titulares al final del partido contra Nueva York, ¿no? Para intentar mantener una imbatibilidad y creo que sobrereaccionó en ciertos momentos, ¿no? En los partidos de pretemporada. Yo creo que también, porque creo que la victoria, la dureza, el ponerse por delante es muy muy importante. Y a partir de ahí, luego las salidas de los jugadores podremos luego hablar o no, pero creo que lo primero, evidentemente, que va a estar el equipo, las victorias y los esquemas o no, va a ser algo secundario, y probablemente la salida de Peppers tenga mucho más que ver con otras cosas que en sí con una parte de esquema. No tiene sentido, porque entrando ya en la salida de Peppers no se ahorra realmente gran dinero. Su sustituto no es otro jugador que pueda cubrir ese esquema. Al contrario, es un defensive tackle, ¿no? En Eric Gregory, que viene de Bengals y que tenía muy buena pinta. Había quedado en practice squad, pero bueno, un undrafted de estos que tienen la fama, ¿no? En el mes de agosto por parte de la afición, y que se quedan ahí, ¿no? En el límite del 53, y que evidentemente nosotros, como se ha visto, como os he dicho luego con la salida de Farms, que luego hablaremos de ella, probablemente no estábamos bien en calidad y fondo de armario más allá de Milton Williams, Barmore y Tonga, ¿no? Por ejemplo, que era también una de las sorpresas de este verano. La salida de Peppers, ya os digo, creo que viene más por alguna cosa que no sabemos, algo judicial, de comportamiento, de lo que sea lo que sea lo que fuere. No creo que tenga nada que ver ni con el tema del esquema defensivo, ni con temas monetarios, porque no hemos salvado tampoco gran dinero y deja hueco a un jugador que evidentemente necesitamos, pero que podríamos haber cortado a cualquier otro. Así que no sé si lo llegaremos a saber nunca. Evidentemente están protegiendo al jugador. Creo que el jugador no ha vuelto a firmar, igual que no lo ha hecho todavía Kendrick Bourne, con lo cual también nos hace ver que, bueno, pues eso, que el mercado que tenían era limitado. La salida, ¿no? de Kendrick Bourne. Hay un punto claro, que es el salario. Aquí en este caso sí. New England se ahorraba aproximadamente 5 millones que le tenía que pagar en un segundo año de una renovación que fue cuestionable porque estaba sin jugar y estaba lesionado, y fue evidentemente una apuesta personal, ¿no? Por el jugador que no ha estado prácticamente activo durante toda la pretemporada, que no ha querido competir, que no ha querido además bajarse el salario. Piensa, yo creo que podía encontrar algo en alguno de los equipos. Creo que todavía no ha firmado, al menos de lo que yo tenía aquí preparado. Es verdad que no lo he revisado en este último día 2, pero no lo tenía conseguido. Es verdad que equipos como Vikings o 49ers, que están teniendo problemas de profundidad, han firmado de hecho a Thielen, están buscando jugadores, activando de practice squad por el tema de lesiones, y que tenían una plantilla corta, pues se han interesado teóricamente por él, pero no estaban dispuestos a pagar. Es evidente además que Bravel está cortando jugadores que probablemente podría haber sacado una sexta, una séptima, ¿no? Y ni siquiera lo está consiguiendo, le da igual, ¿no? Creo que en ese aspecto está mandando mensajes también de seriedad. Le importa un poco el tema contractual, el tema de los vestuarios, de los despachos, para dar un mensaje en el vestuario, claro, ¿no? El que no esté, porque entiendo que el vestuario sí sabe lo que ha pasado, pero New England, yo creo que cortando a Kendrick Bourne al día siguiente, primero dejó a alguien fuera que podía haber sido roster, segundo no sacó nada en compensación, y lo mismo con Peppers, con lo cual está dejando de lado eso para mandar un mensaje al resto de la plantilla, sea como fuere. Que sea el cambio de Kendrick Bourne
al día siguiente del 53 para mí es un fracaso, sinceramente. Creo es un punto más a toda la gestión de la plantilla. Si, como dicen, pidió que se le traspasara porque, o sea, que se le cortara para poder firmar con otro equipo porque no quería estar en New England, y me lo puedo creer, se podía haber hablado con él el día de antes sin tener que ir con 8 receptores que sabías que era insostenible. El no hacerlo, al final, como vuelvo a decir, deja a alguien que podías haber firmado. Evidentemente, como os digo, creo que el fondo de armario no era del suficiente nivel y probablemente el daño es mínimo, pero para mí es un error de gestión cuando lo haces al día siguiente, y como de nuevo pone un tornillo más, un clavo más en el ataúd de cómo se gestionó la plantilla el año pasado. En este caso, las renovaciones. Como os he dicho, las 3 patas fueron un auténtico desastre. Tanto la agencia libre, sin jugadores relevantes, fallos en el draft, de los que quedan solo 2 jugadores de aquel draft, como las renovaciones que se fueron dando, entre ellas la de Peppers y la de Kendrick Bourne. Su sustituto es Tommy DeVito. Bueno, necesitábamos otro quarterback, un tercer quarterback, es evidente. Joshua Dobbs a mí me ha dejado muchas dudas. Tommy DeVito estaba en un banquillo demasiado poblado, ¿no? Con Jackson Dart y Jameis Winston detrás de Russell Wilson. No creo que vayamos a tener tampoco ningún tipo de sorpresa, pero bueno, es mejor quarterback evidentemente que Bullrich, después de lo que vimos en Nueva York, que fue para mí una de las decepciones. El tercero de los cortes, hemos hablado del de Peppers, hemos hablado del de Kendrick Bourne, es el de Javon Baker, que es cortado también para dejar hueco a otro jugador que se llama Charlie Woods, un cornerback, básicamente para mí, que es un jugador de equipos especiales. Yo sinceramente creo que aquí, aunque no ha trascendido así, Charlie Woods prácticamente es un jugador que ha hecho de gunner, con lo cual parece casi un sustituto 1 por 1 de Javon Baker, con lo cual realmente parece que también hubo ahí un error, ¿no?, en el mantenimiento de Javon Baker, o que no se habló con él, o algún tipo de problema que evidentemente luego no quiso firmar para Practice Squad. El que traes al final es un fondo de armario igual que vas a usar en equipos especiales. De hecho, activa, ¿no?, y desde Practice Squad a un cornerback adicional, con lo cual ya no es solo la baja de González, tienes a 5 cornerbacks en plantilla, que actives a un 6º cornerback. Veremos a ver, ¿no?, quién es mañana el inactivo. Es verdad que nos quedamos en 6 wide receivers, que es lo razonable. Es verdad que pasa a waivers y que nadie lo selecciona, con lo cual otro error, y mío, primero. Luego, si queréis, hablo de ello, que yo creo que me ha enseñado muchísimo, ¿no?, de cómo hago todo el proceso pre-draft, que evidentemente, como no soy un profesional, pues estoy aprendiendo y así me lo tomo. Pero que finalmente se ha quedado en Eagles, pues bueno, con Marcus Epps, no deja, ¿no?, de dar esa imagen, ¿no?, que el draft, la agencia libre, etcétera, no se hizo del todo bien el año pasado, y que los jugadores además no se sienten, en cierta manera, con Kendrick Bourne y Javon Baker como principales ejemplos, no se sienten como parte de la plantilla y prefieren, aún teniendo la capacidad de quedarse, irse, ¿no?, a otros equipos. Y aquí creo que deberíamos poner también un punto que no debemos perder de vista. Jugadores cortados en New England son seleccionados o fichados por otros equipos y acaban teniendo incluso titularidades. Tenemos a Jake Andrews, tenemos a Hjalte Froholm, Marcus Epps, de hecho, también es firmado por Filadelfia después de cortarlo nosotros en el roster. Filadelfia, la jugadora, o sea, el equipo actual campeón y con un pedazo de plantilla. Javon Baker, firmado también por Filadelfia. O sea, hay una parte también que tenemos que hacernos mirar, en el que el desarrollo de esos jugadores, porque si valen en otras plantillas son los mismos jugadores, es un tema de cómo los hemos entrenado y desarrollado. Los jugadores, cuando salen fuera y se trabaja bien con ellos, deduzco que se trabajan bien con ellos porque llegan a
a ser titulares, te marcan que los jugadores no eran tan malos cuando tú los cortaste. Con lo cual, todos esos cortes de Marcus Epps, Jake Andrews, Froholt, ya veremos, y Javon Baker, son cortes también que vienen relacionados a que no hemos sido capaces internamente en los últimos años de Belichick y el último año primero también de Mayo de coger talento y seleccionarlo y desarrollarlo como para que sean titulares. Y eso también está en el debe del equipo. Ejercicio de autocontrición, ¿no? Con lo de Javon Baker. Para mí era una sorpresa que cayera a cuarta ronda y fue probablemente uno de mis jugadores favoritos con Drake May para ser seleccionados por New England, una de mis alegrías. Lo que me he dado cuenta en ese proceso pre-draft, o lo que yo tengo del proceso pre-draft, o volviendo al proceso pre-draft, y de lo que he visto que creo que le ha lastrado en su carrera en New England son los errores, básicamente. Los errores en cuanto al posicionamiento, de cómo correr las rutas y cómo estar en la posición adecuada para recibir el balón. Cuando tú haces el proceso pre-draft, al final, la gran mayoría de las veces el vídeo que hay son las recepciones. No, yo no me pongo solo los highlights, ¿vale? Pues si no, evidentemente ya sí que estaría engañado completamente. Pero sí que los vídeos que hay son normalmente de las recepciones. Con los receptores intento encontrar el vídeo de targets y recepciones, porque eso te da una idea de que evidentemente lo que se me pasó con Javon Baker y que he visto en la parte profesional, y es que tiene más errores que aciertos. Evidentemente cuando acierta demuestra que es un jugador NFL sin ningún problema. O sea, en esa parte yo creo que no me he hecho hacia atrás en lo que yo pensaba de él. El problema es la inconsistencia y que tiene, creo que contra Nueva York, 8 targets y acaba consiguiendo una recepción. Hay balones complicados, pero si quieres ser un receptor de NFL tienes que conseguir esas recepciones. No son errores de receptor de NFL. Y por eso está en Practice Squad, sin más. Pero sí que es verdad que la enseñanza clara es que hay que poner intentar conseguir, porque muchas veces no se encuentra, y mucho menos ya cuando empiezas en esas cuartas, quintas rondas en adelante, tape con todos los targets, no solo las recepciones, porque si no al final acabas viendo solo los aciertos y no acabas viendo al jugador completo. Y eso es un problema, sin más. La otra noticia relevante que yo creo que cabe hablar hoy, como previa también, es lo de González. Hay una parte negativa, y es que evidentemente va a estar inactivo frente a Raiders, pero la parte positiva es que no le han metido en IR. Originalmente se decía que iba a estar listo para semana 1, no lo está. Por daros contexto, si recordáis, Cristian González viene de una familia de atletas, es un jugador tremendamente explosivo, bien dotado, no, lo siguiente, su hermana es olímpica, corriendo, creo que era 200 vallas o algo así, con lo que hay que poner eso en contexto. Este tipo de jugadores muchas veces tienen lesiones musculares. La lesión que tiene, además, que es el tendón de la corva normalmente, o el tendón de los isquios, es una lesión muy jorobada para este tipo de jugadores. Los running backs, cornerbacks normalmente suelen jugar con ella. No se pierde la lesión, no, básicamente la recuperación normalmente, estoy hablando de lo que he visto, probablemente a lo mejor algún médico estaría criticándome, pero muchas veces juegan con esta lesión, ¿vale? La única manera que yo creo es reposo, sin más, y evidentemente pues no lo pueden conseguir. Entonces van y vienen con mejor o peor desempeño. Por ejemplo, creo que el año que estuvo aquí, Aqib Talib se acabó lesionando de eso y acabó terminando la temporada con nosotros, notándosele evidentemente en el desempeño. Yo creo que aquí New England ha tomado la decisión correcta, y es hacer una aproximación conservativa. Me da igual que me pierdas un partido, a lo mejor 2.
Evidentemente piensan, y esa es la parte buena, que no va a perderse 4 partidos, porque si no lo habrían metido en IR. Las posibilidades, pues eso, será de perderse 1, 2 partidos, ya os digo, si fueran 4 lo habrían metido en IR. O sea que lo normal es que veamos una recuperación que estará en ese entorno, ¿no? Hablaban de un mes, probablemente se está retrasando o quieren ser conservadores. Evidentemente la pérdida de González es lo mismo que hablaba antes con la posición de defensive tackle, y por algo cortamos hoy a Jeremiah Farms y traemos a otro defensive tackle en Cory Darden o Eric Gregory cuando cortamos a Peppers, porque realmente el fondo de armario y las dudas que yo tengo con la parte de Barmore te están dando ese fondo de armario que tiene un problema, y lo mismo pasa con la posición de cornerback. Cuando pasas de Christian González y Carlton Davis y saltas a los DJ James, Alex Austin, tenemos mal fondo de armario, o sea, probablemente es uno de los mejores cuerpos globalmente hablando, de media, pero hay una caída relevante, y esta defensa evidentemente se va a tener que soportar bastante en esos cornerbacks, con lo cual es una pérdida importante. Va a jugar un jugador que es mucho peor que Christian González, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que en la gestión del riesgo se está apostando por tener un jugador completamente recuperado y sin más, y por ahí creo que tenemos que estar contentos, ¿no? de que al fin y al cabo lo importante es que esté recuperado y que no se le fuerce cuando al final puede hacérsele estar en peores condiciones todo el resto de la temporada, ya os digo, y además cuando es relevante el tema de las lesiones musculares, ¿no? En este tipo de perfil de jugadores. Así que me parece perfecto. Por lo último, aunque lo valoraremos mañana, como os he dicho, Farms cortado, Cory Darden que estaba en el Practice Squad, ¿vale? Que había estado con los Lions en toda la pretemporada, lo teníamos en Practice Squad, le ha quitado el sitio a Jeremiah Farms, que estaba en el 53, se asciende a Robinson, linebacker, y Corey Valentine, Mark Robinson y Corey Valentine de Practice Squad, probablemente por equipos especiales, ya veremos. Y aunque es todo esto lo veremos mañana. Y pues nada, creo que aquí o hasta aquí un poco el resumen con la expectativa, ¿no? De ver cómo poco a poco va funcionando el equipo. Yo al menos me aproximo a él con cautela, entendiendo que vamos a necesitar un tiempo para ver el ataque y para ver la defensa, aunque creo que el equipo va a ser competitivo y que va a tener esos genes que hace ya unos años que no veíamos, al menos. Así que, como os he dicho, nos vemos mañana. Los que estéis en la Plaza de Oriente temprano, por allí estaremos, y después en el directo os espero, y ya os digo, después del partido lo normal es que haga algún tipo de resumen rápido antes del podcast de principios de la semana que viene. Así que nada, chicos, muchísimas gracias, como os he dicho, todos los nuevos que andáis por aquí, los que lleváis también aguantándome alguno desde el principio, y que es un honor, ¿no? Volver a estar aquí otra vez frente a vosotros, comenzando una nueva temporada con toda la ilusión del mundo, ¿no? Otra vez de pensar que estamos yendo en la dirección adecuada. Esperemos no tener que ser muy negativos, ¿no? En la queja a partir de la semana que viene. Venga, chicos, disfrutar y preparar vuestros rosters de fantasy. Hasta luego.